Bienvenidos a un nuevo programa de Ciudadano que grabamos desde el Centro Cultural y Biblioteca Popular Andrés Ferreira de Necochea. Vamos a comenzar el programa con la primera entrevista que tiene que ver con el ámbito comercial. Al respecto habla quien es el presidente de la Cámara Comercial e Industrial de Necochea, Mariano González. Mariano González, ¿cómo está en general la actividad comercial en este contexto actual de la Argentina? Bueno, están pasando muchas cosas, dijo, ¿no? Y según los rubros también hay bastantes diferencias. Ajá. Hoy vivimos rubros como el de la indumentaria, calzados y demás que la están sufriendo mucho por toda la venta que se está dando online de manera internacional. ¿Sí? Estas páginas nuevas que surgieron De China. y demás, sí, han roto bastante el mercado, el mercado local. No es en Necochea esto, a nivel nacional. En general, sí. Sí. Lo que pasa con el comercio en Necochea es un reflejo de lo que pasa con el comercio en Argentina, siempre. Por ahí Necochea tiene ¿Alguna particularidad? alguna particularidad, que se podrá hablar o no de eso, pero el comercio es a nivel nacional. La problemática que está viviendo. Todo lo que es indumentaria, lo que es electrónica, como te decía, el mundo del calzado, ya está lo que es la automotriz. La automotriz estaba escuchando que solamente se está vendiendo un 30% de autos de origen nacional. El 70% restante no es todo de China. El mercado vino también a meterse ahí, el auto chino se está viendo mucho. Pero más que nada regional, ¿viste? Se está entrando mucho auto de Brasil y más. Eso por ahí genera cierta diferencia en lo que sale en plata y lo que entra en plata, ¿no? Estamos con un desbalance ahí, que eso es en macroeconomía, sí. Pero termina siempre perjudicando al comercio nacional, ¿no? Y a nosotros también, como estábamos hablando recién, de todos estos productos que están ingresando a Necochea desde otros países, que es muy fácil comprarlos, la verdad funciona, la plataforma que tienen es para sacarse el sombrero y decir, bueno, hay que copiar algo de eso. Algunos se encuentran con alguna sorpresa, ¿no? Siempre. Desagradable. Ojo, hasta risueña en algunos casos. Sí, también. Y lo tenés cuando uno hace también compras online acá en Argentina, propio país. También suele pasar. Por ahí hay que ver el porcentaje, ¿no? Claro. De la sorpresa, como decís vos, sí. a la compra bien hecha o bien entregada. De todas formas, al comerciante le genera mucha preocupación y malestar esto de que la plata se esté yendo y no está quedando en el mercado local y se siente en la caja, ¿no? ¿Y cómo puede adaptarse o qué puede hacer un comerciante para tratar de ser competitivo, para tratar de sostener un comercio? Porque está la venta online del exterior y también dentro del propio país, ¿no? Bueno, mira, ahí justamente se dio la comunicación con comerciantes locales, se comunicaron con la Cámara hará 2-3 semanas atrás, con ganas de empezar a trabajar sobre una plataforma online a nivel local, los cuales, bueno, nosotros siempre lo vemos con buenos ojos y desde nuestro lado, no me quiero hacer, no quiero llevarme ningún trofeo de esto porque la verdad es que es particular la iniciativa de comerciantes particulares que se comunicaron con nosotros y bueno, desde nuestro lado le dimos la institución y le ofrecimos por lo menos nuestro edificio como para que se puedan reunir y empezar a traccionar desde ahí y lograr realizarlo. Ahí vimos las primeras imágenes de la plataforma de compra local, muy buena, la verdad muy bien logrado, mucha tecnología para que vos puedas ingresar a todos los locales que estén asociados ahí. Creo que ya se iban anotando como 200, después te voy a pasar los datos de los chicos para que los puedas entrevistar, que seguro que ellos te van a explicar bien. Yo lo que empiezo a hacerles es publicidad a ellos y acompañarlos en esta Pero es iniciativa. muy importante porque precisamente hay veces que hay gente que, por un lado, termina vendiendo, o sea, deja de alquilar un local, se instala en su casa porque para tratar de abaratar costos. En otros casos, la verdad que los comercios en algunas ocasiones son utilizados para probar productos que luego terminan comprando online. Es increíble, sí, tal cual. Termina siendo un instrumento para la venta del otro. Se prueban los elementos que son, en los casos que se pueda probar, y luego lo compran online. Yo entiendo que uno, como todo el mundo, va atrás del mango, ¿no? Y tratar de que la plata le rinda cada vez más. Culpas, Pero bueno, no se trata de eso, pero sí
de tener en cuenta lo que acabas de decir, que tener un negocio con las puertas abiertas hoy tiene un costo operativo muy alto, es un esfuerzo grandísimo que hace el comerciante y habría que acompañarlo. Sí. Entender que sí, que me sale más barato comprar afuera, pero que si mañana me quedo sin comercio local, mi vida va a ser mucho más complicada. Entonces, tengo que acompañar a aquel emprendedor, ¿no?, que sigue poniendo todo lo que tiene para poder tener las puertas abiertas y bancando este costo operativo. Me decías, ¿qué puede hacer el comerciante? Y si tenemos las mismas políticas y las mismas reglas, por ahí competimos, pero con reglas totalmente desiguales es muy difícil. Muy difícil. Si yo estoy pagando un 70%, un 60% de impuestos, estoy pagando un 80, un 90% de cargas patronales, termino con los brazos vencidos y cerrando las puertas de mi local porque no puedo trabajar de esa manera. Mi costo operativo es altísimo y los precios que yo le puedo poner a la mercadería ya no son con un 10, con un 5%, con un 20% de ganancia. Le tengo que poner porcentajes más altos para poder cubrir ese costo operativo. Y ahí es donde yo quedo caro ante el mundo. Entonces me parece que no hay políticas a nivel nacional, no hay ninguna expectativa de que se baje la carga impositiva, que es la más alta prácticamente del mundo. Ya ni siquiera hablo de nuestros vecinos, ni regional, no, a nivel mundial las cargas son terribles. Esto, bueno, después se da también lo que hemos vivido en estas últimas 2 semanas, en donde tuvimos 2 fines de semana largos. Ciudades como la nuestra se ven beneficiadas porque trabajamos con el turismo, desde la Cámara siempre acompañamos al turismo, pero también nosotros vemos el comercio como un todo y gran parte de esos comercios que tuvieron 2 días, 3 días las puertas cerradas, es menos recaudación. Claro. Necochea no salió muy favorecida en esta oportunidad con estos fines de semana largos, porque ciudades como Mar del Plata tuvieron un 12% más que el año pasado de turismo. O sea que sirven sí por un lado, por otro lado también golpea mucho al comercio que tiene que cerrar las puertas, y sin embargo todo lo que es venta online sigue, no hay feriados, no hay bueno, este camino intermedio que están buscando con estos jóvenes que vos hablás, es una herramienta, puede adecuarse de alguna manera, ¿no? Yo creo que va a ser positivo, espero que los comerciantes los acompañen, que la gente también acompañe esta iniciativa y una vez que la plataforma esté activa, que la gente ingrese y compre desde ahí y bueno, capaz que hace que un comerciante que por ahí en un fin de semana largo tenga que tener su puerta cerrada pueda seguir trabajando desde la plataforma. También es una herramienta extra. Insisto, toda la parte técnica, Boris, me gustaría que le hagan una nota a ellos para que lo expliquen, porque está muy interesante. Bien, Mariano hablaba que Necochea tiene sus particularidades. ¿Cuáles serían? Desde el lado que nosotros representamos, hemos visto muy poca inversión, tanto política como privada, en nuestro distrito en estas últimas décadas. Una ciudad que se ha quedado lamentablemente estancada, insisto, tampoco quiero echar las culpas a un sector, sino que ha sido el conjunto de una ciudad que se ha frenado. Vemos por ahí privados que están con buenas iniciativas y tienen buenos resultados, por eso que nosotros desde nuestro lado insistimos siempre al Estado que esto es un trabajo que se hace en conjunto, el privado solo no puede y el Estado solo tampoco. ¿Sí? Pero entendemos que todo lo que es inversión trae productividad y trae ingresos al distrito. Fíjate cómo Vecinos veía la semana pasada un remate de lotes que se hizo en el balneario de San Cayetano y los ingresos que había tenido el municipio con ese remate de lotes. Que más de 300 millones de pesos por 4 de los 5 lotes que se remataron. Que después se reinvierte en el mismo lugar. Vimos el complejo de esa pileta que se hizo en el balneario y hoy averiguá y vas a ver y preguntar a la gente, los vecinos de Necochea viajan para... Doy fe. Porque he estado presente, lo hemos visto para visitar el personalmente. Entonces lo que fue por ahí en su momento criticado por fuerzas políticas opositoras al gobierno que tiene la ciudad y demás, como que cómo podían estar invirtiendo esa plata en eso cuando... En vez de invertirlo en el pueblo, por decirlo de alguna manera, la inversión se hacía de esta forma, ¿no? Buscando recursos de un lugar para ponerlos en otro que sea más productivo. Y lo lograron. Esas son por ahí las políticas que yo veo que son positivas para un distrito. Y una ciudad como Necochea, con el puerto que tiene, con el campo que tiene, que es increíble, que no tengamos un parque industrial hecho y derecho como se debe, es raro, ¿viste? Que nunca ya se haya traccionado sobre eso, que se haya trabajado sobre eso.
un parque industrial trae empresas a nivel nacional. Las empresas a nivel nacional traen sueldos a nivel nacional. Esos sueldos traen mejor poder adquisitivo para el cliente que va a pasear por Necochea y comprar. Y ahí mejora todo el comercio. O sea, es importantísimo que Necochea logre tener el parque industrial. No digo que no se está haciendo nada. Claro. No viene por ese lado. Digo que lo tenemos que tener. Y si por ahí el gobierno no puede solo, bueno, unamos fuerzas, todas las instituciones, el pueblo y demás, para que le pidamos al que le tengamos que pedir lo necesario para que hoy tengamos un parque industrial y de esa forma industrialmente poder atender las necesidades del puerto que tenemos, del campo que tenemos y demás. Esperemos que esto pueda suceder porque está de por medio una repotenciación que está en marcha, ¿no? Claro, de claro. energía eléctrica, que era básico para poder llevar 100%, cualquier tipo de inversión. 100%, ¿no? Pero pasaron 30 años, sí, en donde vecinos como Tres Arroyos, Mar del Plata, Tandil, crecieron en sus parques industriales y se vieron los resultados. Sí, eso es lo que digo por ahí la particularidad de Necochea, que hemos estado mucho tiempo dormidos. Me parece que son cosas que todos sabemos que se necesitan, pero nunca entendí por qué por ahí las políticas iban bien de lleno sobre esas necesidades. Fuimos una ciudad industrial. Cuando la Cámara se fundó en el año 1930, para redondear, fue en el 29, pero en el 1930 era Cámara Comercial e Industrial de Necochea, y teníamos industria. Sí. Y estábamos a la cabeza de la zona de lo que era industria. Sí, y así fue hasta las décadas del 80. Sí, industria metalúrgica, industria del pescado, industria varias más, metal mecánica. Bueno, y después de ahí se frenó y caímos y nunca nos pudimos recuperar. Insisto, no estoy echando las culpas ni al privado, porque el privado sufrió las políticas tan cambiantes que ha tenido este país, ni al Estado, que si no tiene recursos no lo puede lograr, pero por ahí trabajando todos unidos, ¿no? y generando la fuerza que necesita para lograr el pedido de lo que sea, potencia eléctrica, el gas que necesitamos, el terreno que se necesita para armar ese consorcio o lo que fuere, podríamos lograr tener el Parque Industrial de Necochea, que es fundamental para nuestro distrito, para poder crecer. La última pregunta, Mariano, en cuanto a el número de comercios, ¿se mantiene? ¿Han ido cerrando puertas? ¿Han abierto otros? ¿Cuál es el panorama en general? Bueno, ha decrecido el comercio. Los porcentajes son bajos. Nada que ver a la caída que tuvimos en la pandemia y pospandemia, que llegó al 30%, fue algo histórico. Ni siquiera de cierre de comercio. En 2001 había sido tan grande el cierre de comercios. Lo que pasó es que no se recuperó el mercado comercial. Entonces vos, cualquier necochense que pasea por acá, por el centro, va a ver locales que están cerrados hace años. Sí. Locales en pleno microcentro. Pleno centro, sí. Puede ser que por ahí los costos, ¿no?, de alquiler o de venta de esos locales estén elevados. A ver, acá tenemos un problema que se da con el valor de las propiedades. El valor de las propiedades están en dólares y altísimos. Entonces, cuando un dueño de una propiedad tiene que alquilarla y ve lo que puede pagar el mercado, no le sirve. Entonces, ¿para qué voy a tener semejante capital para poder sacar este alquiler? Lo deja cerrado. Pero es que si uno tiene que cobrar un porcentaje de lo que es el valor de la propiedad, el comerciante no lo puede pagar. Entonces, ahí tenemos esa diferencia grande que hace que muchos locales en el microcentro de Necochea estén cerrados hace años, ¿no? Porque están a la venta y por ahí no se venden. Bueno, ahora vimos el cierre de una casa de electrodomésticos, nada que ver, es una cuestión de una subasta, ¿no? Pero uno ve el número de la base de la subasta y asusta. Bueno, no digo que no lo valga la propiedad, digo que cuántos oferentes puede haber para arrancar con esa base, ¿para qué? Para después poner un local comercial con todos los problemas que sabemos que tiene un local comercial, ¿no? Y que genera la actividad en sí. Así que bueno, esperemos que llegue a buen puerto y que eso lo compren rápido y ya vuelvan a abrir un comercio del que sea para que no tengamos otro comercio más cerrado en el microcentro. Que si no se potencia negativamente, hablando. Exactamente. Sí. Eso le da la imagen, viste, va decreciendo. Pero sí. Bueno, la esperanza nuestra siempre está de que en algún momento se intervenga el centro comercial de Necochea, que crezca el nuevo centro como se está viendo, ¿sí? Y también se potencie eso, que el privado ponga su parte y que el Estado también, dentro de la medida de lo posible, lo haga, mejorando la estructura civil, ¿no? Exacto. Mariano González, muchísimas gracias. No, a ustedes por la nota. Es el momento de entrevistar a otro colega, en este caso Marcelo Tomalino,
que estuvo días pasados en las Islas Malvinas, acompañado por su hijo Francisco, tomó imágenes, hizo la cobertura periodística, estuvo incluso el mismo 2 de abril, fecha en la que se recuerda el aniversario de lo que fue el desembarco argentino en 1982 en las islas del sur del país. Marcelo Tomalino nos refleja esa experiencia de esta manera. Marcelo Tomalino, ¿cómo ha sido esta experiencia que tuviste visitando el territorio malvinense? Ellos lo llaman Falklands, nosotros lo llamamos Malvinas. Hola Hugo, ¿cómo estás? Bueno, ha sido verdaderamente una gran experiencia, ¿no? Quizá uno ahora, llegué hace muy poquitas horas, lo empieza a dimensionar también de otra forma, de otra manera, pero bueno, es una experiencia tremenda, ¿no? Principalmente para todos aquellos que nacimos en una década donde vivimos lo que fue la Guerra de Malvinas, allá por abril, mayo, junio del 82, y quizás no sea tan tocante para aquellos que no la vivieron, ¿no? Pero bueno, me tocó vivir esta experiencia y a veces difícil poder trasladarla porque es sentimiento puro. Pero bueno, vale la pena realmente ir a visitar, como decías vos, para ellos son la Falkland. Ahí yo traía el pasaporte y es lo más duro que nos toca a nosotros, porque es una tierra nuestra, son las Malvinas, y llegar a ese lugar, tener que entrar con este tipo de documento y que te lo tengan que sellar, ¿no?, al pasaporte como la Falkland, es lo más chocante que hay. Por eso hay muchos malvineros, muchos combatientes, muchos veteranos que no quieren ir precisamente por eso, por el hecho de que tengan que sellarles el documento, que están entrando a un territorio que no es nuestro, pero verdaderamente las Malvinas son nuestras, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste? Mirá, el avión sale de Punta Arenas, de Chile, a través de un convenio que hay con LATAM todos los días sábados, pero cada 15 días el avión sale de Río Gallegos. Ese es un convenio que hay entre el gobierno argentino y el gobierno inglés. Así que nosotros salimos el día sábado. Teníamos previsto salir el día sábado, pero las inclemencias del tiempo nos postergaron, nos cancelaron el vuelo, así que salimos el domingo y nos quedamos hasta el sábado siguiente en Malvinas. ¿Qué es lo que hicimos allá en Malvinas? La idea nuestra, más allá de conocer cómo vive el isleño, de conocer cómo son las Malvinas, porque son bellísimas, pero lo que nos interesaba mucho, por eso elegimos estar el 2 de abril allá. Fuimos el único medio y como argentino, éramos 9 argentinos los que estuvimos el 2 de abril en el cementerio de Darwin este año, de los 40 y pico de millones de argentinos, pero nos quedamos una semana y la idea nuestra era recorrer los campos de batalla, principalmente ver cómo había sido este conflicto bélico. Te puedo decir que después de una semana y de recorrer, de hacer las excursiones, de ir de un lado para el otro, pude entender de buena manera cómo fue este conflicto, por dónde desembarcaron los argentinos, dónde se desarrollaron las batallas, cuál fue la batalla más sangrienta, por dónde llegaron los ingleses. Eso por un lado, y también saber cómo vive el isleño, cómo vive el extranjero, porque hay argentinos también, hay una variedad. Se ha transformado media cosmopolita también la isla, porque hay muchos filipinos, nepaleses, muchos chilenos, paraguayos, en fin, un poco un panorama de lo que hicimos, ¿no? Todas estas personas han previamente tenido que tener alguna contratación laboral para poder acceder a residir en Malvinas. Exacto, tal cual como lo decís, Hugo. Vos sabés que vos, suponiendo que vos, Ana, o yo, o cualquier familiar, o cualquier argentino, o cualquier persona del mundo que quiera ir a trabajar a las islas, no puede. Es decir, necesitas un permiso de trabajo. Y ese permiso de trabajo vos lo conseguís a través de las empresas que están trabajando allá o que van a hacer algún tipo de tarea. Por ejemplo, en este momento están desarrollando el tema del petróleo. Están próximos a arrancar con el tema del petróleo y la extracción del petróleo, y por ende están trabajando
en acomodar, entre comillas, a todo el personal que ellos van a contratar, más de 300 personas. Ese tipo de gente puede ir a trabajar porque van a tener un contrato de trabajo por un tiempo limitado. Pero una vez que se termina, te tenés que retirar del lugar. Sí. Por más que quiera, te puse como ejemplo esto, sí. Pero también te lo pongo como ejemplo si querés ir a atender a uno de los supermercados que hay ahí. ¿Querés ir a trabajar a un supermercado? Bueno, el de la empresa, el propietario, te tiene que hacer un contrato de trabajo y de esa manera te van a permitir ingresar a las islas con un trabajo temporario, y una vez que culmine te tenés que retirar. ¿Cómo fue el trato? ¿Te hicieron sentir en algún momento la nacionalidad de argentino? No, el trato es cordial, es tirante en algunos lados. Imagínate que nosotros estuvimos en una semana que es muy sensible. Lo primero que nos dijeron es, ojo que es una semana muy sensible para el kelper, para el isleño. El 2 de abril es un día que ellos no lo quieren recordar. Pero nosotros obviamente lo recordamos porque fue cuando tomamos nuevamente e izamos el pabellón patrio. Ellos celebran y festejan el 14 de junio, donde nosotros decimos que hubo un cese al fuego y para ellos es la victoria de este conflicto. Pero es muy sensible, hay que tratar de no generar ningún tipo de problema ni nada por el estilo, pero hay igualmente sectores que son más radicalizados, más extremistas, donde ellos hablan del argentino que los invadimos, de lo que ellos padecieron. Estuve en una estancia, luego de visitar el cementerio de Darwin, estuve en una estancia que está pegada, una estancia ahí en Darwin, que son casi 175.000 hectáreas que tiene esta estancia, pero muy grande, y donde ahí hay sectores que al argentino directamente no lo quieren, porque ellos dicen, nos sentimos invadidos, tuvimos que vivir 2 o 3 meses prácticamente capturados, y también hubo civiles que murieron, y por ende hay sectores que obviamente tienen cierto resquemor con los otros. Pero bueno, nosotros fuimos con una idea de mostrar las Malvinas, de conocer las Malvinas, de cómo se vive, y principalmente, como te decía, conocer los campos de batalla para decir verdaderamente dónde han estado, y que los que estuvieron son héroes, y los veteranos que hoy los tenemos con nosotros hay que considerar los héroes durante los 365 días del año. ¿Lo hiciste a través de una guía o guiado por gente para conocer los distintos lugares, los escenarios de la guerra? Cuando vos cuando decís, y vos me preguntás a mí o decís, che, ¿cómo hiciste para ir a las Malvinas? El mensaje que hay que brindar es que a las Malvinas se puede ir como si quisieras ir hoy a cualquier otra parte del mundo. Te tomas un avión de acá a Santiago, de acá a Punta Arenas, cruzás a Malvinas, podés ir a Río Gallegos en la etapa del día que de Río Gallegos sale el avión. Vos me dirás, ¿y por qué no fuiste por Río Gallegos? Porque yo quería estar el 2 de abril y no me coincidían las fechas. Claro. Entonces me tuve que quedar una semana, ir antes y quedarme unos días después. Pero después allá hay muchos guías chilenos, que vos te ponés en contactos con ellos y organizás un viaje y permanecés y pernoctás allá en los 3, 4, 5, 6 hoteles que hay. Y hay mucho vínculo en ese sentido. Por ende, es importante que el argentino vaya, que conozca lo que son las Malvinas. Y también un poco esto nos permite a nosotros decir, bueno, voy a seguir haciendo patria. ¿De qué forma? Y visitando las Malvinas, no olvidándolas, porque uno cree que es muy difícil poder llegar. No es fácil, no es barato, pero sí se puede ir. Bien. En cuanto al escenario, he visto algunos informes donde destacabas la hostilidad del clima. ¿Eso es permanente? Sí, eso es terrible. La verdad, imagínate estar en las Malvinas, que está en el medio del Atlántico, ¿no? Es muy cambiante el clima. Nosotros tuvimos la suerte, porque verdaderamente era la suerte que nos permitió, cuando íbamos en avión cruzando de Punta Arenas a Malvinas, un día con un sol gigante, poder verlas. Imagínate ir en el avión y vos mirás por la ventanilla y ves las Malvinas. Bueno, es un momento casi épico, te digo, y duro, porque, viste, vos hablas de las Malvinas, acá las vemos en un mapa, pero ir en el avión y verlas, viste, es tremendo.
Y cuando llegamos, tuvimos unos 2 días que pudimos recorrer, ir a unos campos de batalla con buen clima. Pero también, lo que decís vos, fuimos a un campo de batalla y nos tocó el clima malvinense, porque cambia. Está lindo, se pone feo, mucho viento, 100, 120 kilómetros por hora, hace 7, 8 grados de temperatura y desciende a raíz del viento a menos 12 grados, graniza. Imagínate con ese clima en los campos de batalla. Claro, pues alcanza para dimensionar lo que fue claro, el entonces, combate, ¿no? Los y combates. además, la turba, la famosa turba. Y muchos me preguntan, los chicos acá, mis compañeros me preguntan, la turba. La turba es como si fuera una esponja. Vos agarrás una esponja, la llenás de agua, una esponja gigante, la llenás de agua y la dejás y después caminás arriba de la esponja. Cuando pisaste empieza a salir todo el agua. Una forma de graficarlo, ¿no? Sí, Pero la turba es tremenda. Vos pisás y va saliendo el agua, el barro. ¿Qué te quiero marcar con esto? Que los chicos, los argentinos, los soldados, los conscriptos, querían hacer un pozo y sacaban agua para hacer una trinchera. Vivir ahí con 12 grados bajo cero, con viento, mojados, bueno, es dimensionar lo que fue la guerra de Malvinas. Pero es difícil de trasladarlo. Vivirlo verdaderamente se te cae el alma. Mencionaste el 2 de abril y la fecha previa, en la vigilia, te comunicaste con Necochea, claro, con Quequén en particular, donde se hizo el acto, o la vigilia, mejor dicho, el acto al día siguiente. Bueno, ¿cómo fue ese encuentro mediático? Sí, fue duro, porque transmitir ese día, imagínate que éramos los únicos que estábamos ahí, me llevé internet propio, porque internet es muy malo allá, y pudimos lograr brindar desde Malvinas en directo un mensaje hacia los que estaban acá en la vigilia el 1 de abril. Fue un momento difícil en el sentido de lo emotivo. Muy, ¿no? Muy emotivo. Pensar que estaban todos los veteranos acá, bueno, toda la gente de Necochea, las autoridades, y vos desde Malvinas fue brindar un mensaje de decir, bueno, valía la pena estar acá. Valía la pena estar acá. ¿Qué fue lo que más te emocionó, lo que más te impactó de toda esta estadía en Malvinas? Me impactó, tenés diferentes, te diría, formas de glosarlo. Me impactó mucho ver las islas desde arriba, el primer impacto, ¿no? Ver las islas de arriba es tremendo. Me impactó mucho llegar a una base militar y ver semejante base militar. Y cuando aterrizás y te bajás y decís estoy en suelo malvinense. Y me impactó obviamente mucho cuando empezamos a subir los diferentes cerros y conocer los campos de batalla. Pero me impactó más que nada cuando entras a una trinchera o ves una trinchera y quedan restos, resabios de la guerra, y te encontrás con esa zapatilla flecha que lo único que queda es la goma, y vos decís, con este clima hostil de que estábamos hablando, acá han estado los soldados, los hermanos nuestros, y ahí es donde verdaderamente se nota lo que pasó y lo difícil que la pasaron, y verdaderamente te demuestra que fueron héroes en serio, ¿no? Este viaje lo hiciste junto a tu hijo Francisco. Lo hice con Fran, sí, lo hice con Fran. Menos mal que fue Fran, porque me ayudó un montón, porque te gana la emotividad, ¿no? La emotividad te pasa por arriba. Querés filmar y te quedás choqueado, ¿viste? Quizá para los guías que ellos nos van contando las historias, lo que pasó ahí es normal, pero para nosotros y que lo vivimos y te empiezan a contar cada historia y de los argentinos que murieron ahí, o recordar a las historias que nos han contado el Vasco Goicoechea, que nos ha contado Ale Lombardi, que las historias, viste, cenando, a veces hemos estado juntos, Hugo, en la Caproc, y nos hemos quedado cenando después de hora, y el negrito Schutgar, el mismo Julio Zapata, que te van contando esas historias y vos estar ahí verdaderamente te toca. Por eso no es mal que fue Francisco que me dio un espaldarazo tremendo en lo técnico y también en lo emotivo, ayudándome a la contención, porque te digo que uno se cree que es hombre, pero ahí se te caen las medias, por no decir otra cosa. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes, gracias, Hugo, de corazón. Primera pausa en El Ciudadano, ya volvemos, hay más invitados.
Te presentamos la nueva Maverick y su financiación exclusiva por Plan Óvalo. Podés elegir la versión que más te guste con un plan a tu medida y con entrega segura. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages light up. Containers Necochea. Hacemos realidad tu sueño. Planta en Ruta 86 y Calle 94. WhatsApp 2262 57 40 46. Romina Casal es la primera presidenta que tiene el Colegio de Martilleros de Necochea. Con ella hablamos sobre su labor profesional y también institucional, porque ya era parte de la comisión directiva de esta entidad. Lo era como tesorera, ahora como presidenta. Romina Casal, ¿qué significa ser primera presidente del Colegio de Martilleros locales, ¿no? Exacto. Bueno, la verdad que es un orgullo enorme, digamos, dentro de las mujeres colegiadas, ser la presidenta y estar ocupando este rol en este momento. Más allá de eso, o sea, una profesión que durante muchos años, en la mayoría fueron hombres. Sí. Hoy tenemos, de la cantidad de colegiados nuestros, está compensado en mitad hombres y mitad mujeres, así que la mujer ha avanzado mucho en el terreno de la profesión. Bueno, hay muchas oficinas, muchas inmobiliarias que están adelante por mujeres, así que hoy me toca ocupar este rol en la presidencia y bueno, acá estamos dando los primeros pasos. Y ya de alguna manera venías trabajando institucionalmente porque formabas parte de la comisión directiva. Exacto, sí. Siempre fui en todos los ámbitos de mi vida de las personas que les gusta participar. Ajá. Y por ahí si se tiene que quejar o uno dar su opinión, siempre que sea desde el ámbito de la participación. Así que bueno, hace 4 años que estuve ejerciendo como tesorera del colegio y bueno, y ahora estoy ocupando este rol hace una semana. Bien. Te veíamos hablando del ejercicio profesional, como integrante del colegio, días pasados en San Cayetano, participaron de esta subasta de terrenos. Exacto, sí. 3 colegiados de San Cayetano tuvieron la oportunidad de realizar esta subasta. Nos invitaron, por supuesto, a participar como institución y vamos a ir acompañando a cada uno de los colegas que
que necesiten el acompañamiento del colegio. Porque el Colegio de Martilleros de Necochea abarca a los martilleros Claro. de qué lugares. Exacto, el departamento judicial de Necochea abarca Necochea en el partido en conjunto, San Cayetano y Lobería. Es igual que la justicia. Exacto. Se traslada Se traslada al departamento judicial de Martilleros. Ah, bien. Y nos decía fuera de cámara que habías viajado a La Plata. ¿Por qué razón? Bueno, para subir en el rol como integrante del Consejo Superior, que está conformado por los 20 colegios de la provincia de Buenos Aires. Así que la caja de previsional y el Colegio de Martilleros de Buenos Aires está en su trabajo, en su totalidad, el Consejo Superior, forman parte de todos los martilleros presidentes de cada departamento judicial. Bien. Se te ha incrementado la actividad, a la labor profesional diaria, lo institucional, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Me encanta poder participar, acompañar a todo el que lo necesite y estar a disposición. La vocación de servicio es lo primordial para ese tipo de cargos. ¿Cómo está el mercado inmobiliario local? ¿Cómo podés definirlo en la actualidad? Bueno, en cuanto a lo que es alquileres, tiene sus altos y bajos. Anteriormente, o sea, años anteriores, por ahí había demasiada demanda y poca oferta. Sí. Ahora es como que está bastante regularizado. Obviamente, hoy en día, por ahí lo que le cuesta a la gente acceder a la vivienda, en cuanto a lo que es alquileres, es porque los valores se han elevado bastante, sí, se han incrementado. Y también tenemos mayor oferta, y desde el año pasado, bueno, incluso desde el anterior, con el tema de los créditos hipotecarios, también hay mucha gente que ha podido acceder al crédito hipotecario. Entonces, como que bueno, también hay un montón de gente que alquilaba y hoy está pudiendo ser propietario. Exacto. Está pudiendo comprar su vivienda a créditos. Sí, el tema de los créditos, la verdad que beneficia a un sector bastante importante. Esperemos que se vuelva a regular, porque en su momento tuvimos ahí una fase en las cuales estaba bastante inaccesible dentro de este periodo por las condiciones que piden los bancos para poder acceder a ese crédito. El año pasado era mucho más accesible, después empezaron las mismas líneas de bancos a subir el scoring y la gente le cuesta mucho más calificar. Sí, claro, exactamente. Romina, bueno, ustedes de alguna manera son un testimonio de si hay o no operaciones porque ustedes llevan un registro, ¿verdad? Claro, sí, en realidad los registros más que nada los lleva el Colegio de Escribanos, donde mensualmente se publica la cantidad de escrituras que se realizan, claro. Porque bueno, hay un montón de propiedades que por ahí en este momento están realizada la venta o concretada a través de un boleto de compra-venta, pero hasta que no se escritura, no se da la publicación cuando se hace final. la escritura que los escribanos tienen el número real final de la operación concretada. ¿Y cómo es la labor de ser martillera, de estar en el negocio inmobiliario, en tu caso personal, ¿no? ¿Cómo ha sido y cómo es? La verdad que yo tuve la suerte, o no tan suerte, de poder colegiarme en plena pandemia. Así que cuando arranqué con la actividad Estaba medio paralizado. Momentos en los cuales muchos colegas por ahí estaban con suspendidas las actividades. Y yo no sé si he tenido la suerte de la gente que me conoce y que siempre me ha dado una mano para poder salir adelante y trabajar. Así que no he parado nunca. Trabajo siempre hay. A veces por ahí uno le puede dedicar más tiempo o menos tiempo. El tema es la responsabilidad que eso lleva. Así que siempre estamos trabajando como muy fluido. En algunas cuestiones le dedicamos más tiempo a algunas tareas que a otras. Pero la verdad que tenemos un grupo de trabajo también muy lindo. Hay un grupo de colegas en los cuales, digamos, confiamos y vamos trabajando y es como que se va sumando gente nueva, más allá de lo institucional, digo esto como personal, pero que siempre tenés la confianza con otro colega matriculado con el cual podés contar cuando vos no contás con una propiedad determinada que está buscando un cliente, cuando tenés la propiedad pero no tenés el cliente. Eso es lo bueno de trabajar en equipo o en grupos, o sea, cuando el colegio está funcionando. Bien, Romina, hay también un trasvasamiento generacional en la profesión, ¿no? Y sí, obviamente, como en todas las carreras. Porque siempre uno lee el listado de la comisión directiva y aparecen nombres muy jóvenes. Para algunos, ¿no? Para otros no tanto, pero hay algunos nombres tradicionales que ya no están y otros más nuevos que se han incorporado. Tal cual, las generaciones van cambiando.
Yo creo que más allá de quién ocupe el lugar en el cargo, creo que lo importante es luchar por la institución, que la verdad que tenemos un colegio hermoso, que esté abierto a la comunidad y obviamente a los matriculados, pero que la gente lo pueda tomar como pertenencia, o sea, que los matriculados puedan asistir a todos los eventos, capacitaciones, charlas que realizamos. ¿Qué prioridades tiene esta nueva comisión directiva que asumió? Desde el momento, o sea, que arrancamos es primero terminar la parte edilicia, un montón de situaciones que hay que solucionar. De la sede. De la sede, exacto. Tenemos inaugurado hace muy poquito la primera etapa de coworking, que todavía no está en funcionamiento porque estamos justo en este momento con las terminaciones, así que la idea es que ya para el mes de mayo ya esté operativo, que se realice obviamente el reglamento en base a cómo se va a utilizar. Eso quiere decir que pueden es un espacio tareas los profesionales en la sede. Claro, exacto. En la ex sala de subasta se realizó la sala de coworking, donde forma parte de dos oficinas y una sala de firmas, que es más o menos para 20 personas. Bien. Y a su vez tiene un sector como de café. La idea es implementar un café inmobiliario, o sea, para los matriculados y no, pero que esté abierto como para un espacio de contacto. Utilizar las redes de contacto, que es la base fundamental, creo, para nuestro trabajo, porque todo es no solamente el boca a boca, más en una ciudad que dentro de todo es chica, sino es con quién te vas relacionando. Que los colegiados puedan utilizarla, porque tenemos un montón de colegiados que por ahí son de la zona y que cuando vienen a Necochea tengan un espacio donde poder trabajar. Sí. Los mismos colegiados de Necochea, que a veces por ahí, no sé, uno está en reforma en su oficina, ¿y qué hace en ese plazo? Se queda sin lugar donde poder trabajar, bueno, que pueda utilizar la oficina de colegio, o sea, la oficina de coworking, sí. El lugar para la sala de firma para cuando tenemos que hacer una operación en las cuales va más cantidad de gente de la que por ahí accede en nuestro espacio que tenemos físico de oficina propia, entonces que tenga ese uso. Y a su vez, profesionales de otras ramas que también necesiten un espacio, bueno, que lo puedan utilizar. Obviamente, para lo que es martilleros y corredores matriculados de Necochea, o sea, del Departamento Judicial de Necochea, el servicio va a ser gratuito, o sea, va a estar incluido. Bien. ¿Qué otras cuestiones tienen? Bueno, el tema de capacitaciones, nosotros ya vamos a arrancar con un ciclo de capacitaciones a partir del mes fines de abril o mayo. Estamos justo ahí en eso del armado, así que la idea es presentar 8 capacitaciones durante lo que queda del año. Bien. Es una por mes básicamente, porque además tenemos los trabajos en comisiones, las reuniones generales que se hacen, más los eventos, charlas. Tenemos la idea de tener una participación más activa de la parte social, así que bueno, vamos a ver con qué otra institución podemos nuclearnos para hacer un trabajo desde el Colegio de Martilleros. Bien, hablaste de las redes son inevitables. Las redes son inevitables, sí, totalmente. Bueno, tenemos un equipo que nos lleva adelante lo de las redes, justo mañana vamos a tener comunicación para dar todo un cambio en la parte nueva comunicacional. De imagen y comunicación. Imagen y comunicación, exacto. Bueno, mucha suerte en esta gestión, que te veo con mucho entusiasmo asumiéndolo. Sí, bueno, muchísimas gracias. Bueno, suerte. Hacemos la segunda y última pausa, ya volvemos. Asociación de Cooperativas Argentinas, la principal organización de productores del país. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, asesoramiento gratuito sobre mercados y operaciones de futuro y opciones. Minimice los riesgos de las fluctuaciones de precios. Asegure un valor a su cosecha. ¿Quiere un buen consejo para su negocio? Asesórese con un profesional en ciencias económicas matriculado. Consulte unbuenconsejo.com.ar. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Suter IH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono.
Diagonal San Martín 1471, teléfono 43 66 31. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Agencia Marítima, servicios complementarios para el transporte marítimo, explotación de servicios de terminales como puertos y muelles. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Trabajando permanentemente para la jerarquización del notariado profesional. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario. Raúl Jauregui acaba de cumplir nada menos que 40 años en la empresa Ecos Diarios, el diario local. Hacemos un repaso por estas 4 décadas de este colega con el cual he compartido tareas durante varios años. Raúl, ¿cómo se te dio por el periodismo y de qué manera? Bueno, el periodismo en mi vida es un comienzo quizás del juego de la niñez. Yo cuando mi papá era carpintero y en la parte de atrás del taller guardaba las maderas, los troncos que se estacionaban y había un lugar para jugar al fútbol. Y al fútbol, era una pequeña canchita, tenía un improviso, yo tengo un solo hermano, José, con el cual jugábamos al fútbol y transmitíamos los partidos, viste, que se Boca arriba y tal. Todo hemos hecho, viste. Sí, sí. Y después, a la noche, seguía la cuestión cuando terminamos de jugar, porque dormíamos obviamente en la misma habitación y cama por medio, hacíamos una transmisión como si fuera radial. Con propaganda y todo, jugábamos a la radio. Jugaban a la radio. En ese momento estaba Badía, toda esa gente de moda, y invitábamos los programas, hasta cantábamos canciones como si fuera musical. Musicalizaban, hacían exactamente. Todo. Y bueno, después, siempre mi tío, por ejemplo, Enrique, fue mi formador y mi alma conductora en la primera etapa, nos traía el gráfico cada semana, que era la Biblia, ¿viste? Del fútbol, era una tradición, siempre informaba, siempre leyendo el diario, mi papá compraba todo el otro día La Quinta, te voy a dar la razón. Todo en ese momento era a través de lo deportivo. Sí, me gusta lo deportivo, pero igual leía notas generales. Mi papá, ya te digo, todos los días llegaba a La Quinta a casa, o sea, se leía mucho. Mi papá era jugador de ajedrez, se intentaba todo eso, más lo del colegio. Y cuando yo había ido a estudiar, primero fuimos con Jorge Gómez a estudiar a Luján Tecnología en Alimentos, una carrera que no tenía nada que ver, porque yo en principio, quizás, mirá lo que son las cosas, yo quería ser abogado, ¿viste? Cuando era niño. Sí. Y me acuerdo, ¿viste? Yo, ¿qué vas a hacer? Abogado. Y me acuerdo, mi papá me dice, no, los abogados, fíjate que te vas a meter de abogado. Bueno, la cuestión que uno antes hacía mucho caso a los padres. Deserté y buscamos una carrera que no tenía nada que ver con lo mío, que era tecnología, ¿viste? Con mucha matemática y química, que eran cuestiones que no. Si bien yo las había sorteado en el secundario, no es que me apasionaban para nada, al contrario. A mí me gustaba evidentemente el humanístico. En ese momento no se hacían test, no había nada, no había siquiera internet para fijarte carrera y demás, fuimos al lugar. Bueno, estuve un tiempo, hicimos la entrada. Cuando vuelvo, que hicimos el ingreso y nos volvimos al mes y pico, decido, ¿viste? Mi tío tenía la corresponsal del Atlántico en Necochea, que estaba ubicado donde estaba el PAMI, al frente de la calle 62, al frente del banco. Sí. Y tenía un kiosco también con mi tía al lado. Y mi padre me dijo, volvimos un domingo, me acuerdo, corría Fórmula 1, me acuerdo como si fuera hoy. Y me dice, bueno, mañana te espera tu tío. Así fui en principio a atender el kiosco y me fui metiendo en el diario, ¿viste? Hasta que un día dice, ¿vos te gustaría escribir algo? Y sí, a mí me gustaría aprender deportes, por supuesto, lo más sabía, conocía además, y ahí empecé con él, con las instrucciones más hacer deportes. Y terminaste trabajando en la redacción del Atlántico. Yo estuve a cargo, bueno, en deporte en ese momento, tuve un intermedio porque tuve que hacer el servicio militar en Tandil, me reemplazó Florian Navarro, el negro Navarro en ese momento, y después volví y ya seguí en deporte hasta que en el 86 fallece mi tío. Fallece de manera abrupta, Enrique Javier Corazón Enrique, que fue mi formador, mi padrino y demás,
Y en ese momento continuamos un tiempo. Ya el diario se había cambiado a la calle 60, donde me parece un local donde estaba ante Confiar por ahí. Ya era una nueva etapa, sin mi tío no tenía mucho Era lo sentido. Y me fue a buscar el diario, me fue a buscar con diarios. Después me enteré que ya me había ido a buscar. Ingresaste, ya te habían ido a buscar. Y mi tío, le habían dicho a mi tío. Pero, Y mi tío me había negado el pase. No, yo nunca me enteré, me metí ahí. bien. Y bueno, entonces en 1986 ingresás a la sección deportes del diario. Es claro, el 1 de abril del 86. Ah. En ese momento estaba Corcho González, que estaba pasando a redacción general, Miguel Abálsamo, y después había varios colaboradores. Estaba Marito Maruca, que estaba Jorge Gómez. No, tenían un lindo plantel. Y en automovilismo pues, estaba Carabajal, creo que estaba. Después tuvo Pereira también, muchos años. Exacto, sigue estando. Bueno, han pasado nada menos que 40 años. 40 años. Haciendo un rápido repaso, Raúl, en principio te quería preguntar si cambió algo a tu criterio en el ejercicio profesional del periodismo. Muchísimo. Muchísimo, indudablemente regido por el cambio tecnológico. Tecnológico, sí. No te olvides que nosotros entramos, vos también, te ocurrió cuando trabajaste en el diario, trabajando con la máquina de escribir. La Olivetti, La famosa. Olivetti, corriéndole la cinta cuando se desgastaba, todas esas cuestiones. Entramos, no había internet, por supuesto. No, estaba ni mucho la menos. Teletipo, yo contaba el otro día en el diario, ¿te acordás que vos trabajaste, que se mandaban los cables, que nosotros se Quedaba llamaban un cables? rollo de papel. El rollo de papel acumulado. todo escrito con la noticia, creo que en ese momento estaba, yo no me acuerdo si era la agencia Tela, ¿no? Telam y estaba NA también. NA. Mandaban la información, había que recortarla, armarla, en ese caso que venía de afuera, la nuestra local la teníamos que tipear en estas máquinas, y te acordás, la pasamos a la parte de armado, que estaban las tipeadoras. Un proceso muy artesanal, que llevaba muchas horas. Cuando había tormenta, esos cables se empezaban a... No, ¿te acordás? Había que traducirlos o inventar la palabra Exacto. que quedaba en el medio. Teníamos unos, ¿te acordás? Deducir. Había unos Sí. signos que los guiaban, ni hablar la foto, pasaba como en la foto, capaz estaban transmitiendo una foto, en plena foto venía un rayo o algo y se cortaba la foto. Era Había todo... que empezar de vuelta, sí. Había que empezar de nuevo, había que revelar fotos en el caso del fotógrafo, como ahora que lo sacás de la propia cámara. Sí. O sea, la evolución tecnológica ha cambiado de una manera abismal y la va a seguir cambiando al oficio. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el contenido, Bueno, el contenido de ese momento se trabajaba más gente, había un equipo, por ejemplo, de deporte más armado, una redacción bastante nutrida de gente, con distintas secciones. Yo me acuerdo el diario más o menos de la cantidad de páginas, pero tenía más suplementos, había más. Y no te olvides que al no haber internet, era el diario y en ese momento la radio Necochea. Claro, más. luego el canal Después y- apareció el canal. o sea, exactamente. Pero era todo así, un trabajo, viste, que con mucha bohemia, yo contaba el otro día, yo particularmente no, pero te acordás que los muchachos se quedaban hasta el cierre tarde, después capaz iban a tomar un cafecito, un vinito para seguir hablando. El oficio tenía mucha bohemia, se fumaba en la redacción, Sí. eran costumbres de ese momento, ¿no? Y en ese momento, si a vos te pasó, las generaciones nuevas, las mayores no te daban mucho lugar. No te daban mucho lugar en el sentido de la opinión, de participar y más que menos cuestionar. Nosotros íbamos con esa educación previa. Después sí, por supuesto, te fue participando a medida que crecía, ¿no? Claro. Pero era como yo, por lo menos en lo personal, trataba de absorber todos los conocimientos que pudiera de todos. Bien. Y en todo este tiempo siempre hay algunas notas algunas son importantes periodísticamente, pero otras por ahí son impactantes para quien las cubre, ¿no? Sí. En tu caso particular, ¿qué notas te impactaron a vos? Impactaron desde lo emocional. Desde lo emocional, de lo profesional, desde todo punto de Sí, vista. yo siempre pongo la personal en cuanto profesionalmente. Para mí fue muy significativa la nota de Diego Maradona en el año 94. Que fue en un contexto de Maradona no era complicado muy, porque... Claro, no era muy adepto a dar notas. No, venía de precisamente. un escándalo. Sí, Había le atacado a los había periodistas tirado de con Tita el aire Moreno. comprimido Exacto. a unos periodistas que sobrevolaban con algún elemento La quinta de Moreno. Tal cual. Y Pero después eso fue- había desaparecido. Eso Claro, fue a la semana. No se lo encontraba. No se lo encontraban, no quedaban bien y no sabían en qué estado estaba y cómo podía reaccionar ante la aparición de cualquier otro periodista. Exacto. Y nosotros tuvimos la pista que estaba en Marisol, un balneario cercano acá en la zona oriente, y partimos con una misión casi imposible, era imposible, y Fuiste logramos. vos y el fotógrafo. Juan Carlos Gray y Carlitos Solono. Carlos Me González. acuerdo que invité a algún amigo también, a Marcelo Zenich, que está arrepentido hasta el día de hoy, y le dije, no quería acompañar porque era tirarle un tiro a la luna. Claro. Decía Maradona. Bueno, esa nota fue Salió muy bien. conocida, salió bien y demás. Y después notas que para mí han sido significativas de los personajes, yo para mí hacerle notas a Valech, por lo que Valech significó Valech. como biólogo y creador, viste, él fue un poco el descubridor de la Marea famosa Marea Roja.
incluso lo entrevisté en su última etapa, estaba internado en el hogar de García Landera. Landera. Y después notas impactantes, como el incendio del casino, siempre digo eso, algunas tragedias que uno ha participado, capaz no directamente con la cobertura, porque estaba las partes policiales, pero uno en la colaboración propia, ¿no? Ese día de la carrera fuimos convocados todos a redacción. La tragedia de los 13 muertos. La tragedia de los 13 muertos, estábamos nosotros. De 1988. Exacto, estábamos cubriendo la carrera. Bueno, los logros deportivos ni que hablar, la consagración de Estación Quequén. Yo agarré la mejor etapa del deporte local. Estación Quequén, las carreras de TC. Lo del Luis Fuerza también. El básquet, Luz y Fuerza. El básquet con Rivadavia, Luz y Fuerza con el era una época, vóley. Exacto. Necochea no dejaba nunca participar en fútbol, en competencias regionales y demás. Después cubrí toda la carrera deportiva que yo de Otero, de grandes fui Esteban Martínez en vóley, Ana Comache en atletismo. O sea, tuve una época brillante de cubrir todas esas cosas. Y a su vez, aparte de lo deportivo, empezaron a dar trabajo fuera de lo deportivo, ¿viste? Yo escribía las notas, por ejemplo, del suplemento de los domingos, donde Alberto Condenanza, el maestro, me daba distintos temas que vos decís, ¿y qué hago con esto? Eso, por ejemplo, existe el príncipe azul, mira qué nota, para la mujer. Entonces ve que investiga una psicóloga, hace ese tipo de notas, y se notas que yo con las creencias, distintos ritos. Para el suplemento dominical. Para el suplemento dominical. Que yo, los credos que había en Necochea, la gente que animaba la suerte, de todo tenor de esas cosas. Y también participé de la guía, ¿te acordás que vos también participaste de la guía con Clarín? Que hizo Clarín, o sea, Ecosdiario participó con Clarín, de una guía turística. Exactamente, de toda la costa atlántica, que Ecosdiario se cargó la responsabilidad con su personal. Nos dividimos, ¿te acuerdas la zona? Vos fuiste para un lado. San Clemente, toda esa zona. A mí me tocó arriba, me tocó Pinamar para arriba. Y bueno, creo que González, ¿te acuerdas? González, ¿cómo es? Daniel González fue para otra zona. También, exacto. O sea, nos dividimos en 3 autos y de allá me lo recomiendo en octubre. Sí, no había nadie. Cuando no había, era pretemporada para contar lo que era. Había que brindar la información de todos los servicios que se prestaban en esas ciudades. Exacto. Y después también Alberto me convocó para hacer los álbumes de los 120 años, que también fue una obra para mí me gusta mucho lo histórico, ¿viste? Entonces fue muy, muy lindo hacer eso. Bien, y hablando de lo histórico, hoy por hoy tenés una columna en Ecos Radio, una vez por semana, hablando de la historia, que realmente son muy, muy interesantes, aparte las haces muy amenas, tenés toda la información. ¿Cómo te resulta esa experiencia? Es muy linda, es muy linda. Llegué a las 100. 100 columnas. 100 columnas, además, ahora esta semana voy a hacer un repaso de lo más importante. Porque hay cosas que a veces uno ni desconoce, que uno pasa todos los días por un determinado lugar y desconoce su historia, ¿no? Yo también me sorprendo, que yo ya la sé, digo, me voy sorprendiendo permanentemente con el archivo que tiene el diario. Es impresionante, sí. Y hay gente, Hugo, te debe pasar a vos también, gente que en su momento capaz que era una persona común y que con los años se consagró en algún, no sé, o en algún gran deportista, un gran escritor, lo que fuera, y vos tenés los primeros pasos de esa persona. Y ahí está un poco la riqueza del archivo. O sea, de contarle que fulano de tal, o por qué se llama tal lugar de tal manera. Todas esas cuestiones son interesantes. Y aparte tenemos, también que empezamos en noviembre, el programa Ecosagro, que es un programa de agro junto a Néstor Ferreira y Pamela Ortigosa. Ella es ingeniera, claro. Exactamente. Lo hacemos los días sábados. Así que bueno, la radio es algo que me gusta, siempre me gustó también. Es algo diferente, más descontracturado. Sí. Y es algo que me gusta, porque a mí siempre me decían la gente que había hecho radio antes, no sé, vos te dijeron lo mismo, que a veces para quien ha escrito es más fácil hacer radio. Puede ser, sí, puede ser. Porque tenemos más lenguaje, no sé. Sí, lo que tiene la radio, según mi punto de vista, es que es mucho más descontracturada que la televisión. Bueno, por allí no hay que investigar tan preciso el dato como es en un medio gráfico, ¿no? Claro. Raúl, pasamos de ser el juvenil del equipo a ser los veteranos, ¿no? Sí, o hoy maestros, por hoy. Qué sé yo. ¿Cómo ha sido ese trasvasamiento generacional? Que hoy los chicos se apoyan en vos o te consultan o si hay un aprendizaje, entiendo que mutuo, ¿no? Porque también ellos tienen otra visión de las cosas, tienen otra perspectiva de la vida, ¿no? Tal cual, es una polea, yo digo, de alimentación de los dos lados. Porque uno, viste, ellos manejan los teléfonos como una autoridad y lo de internet y se apoyan mucho. Yo tengo, la verdad, satisfacciones, porque todos los compañeros que tengo, los jóvenes y demás, se apoyan, te preguntan. Es importante eso, porque creo que es el trasvasamiento. En algún momento éramos nosotros esos que preguntaban. Claro, sí, exacto. Era nosotros, ¿no? El tiempo pasa rápido. Exacto. Así que es muy interesante. Y va creciendo, ¿viste? Está cambiando continuamente.
Bien. Nosotros- sí. Por último, ¿qué le dirías a un chico que te dice, mire, a mí me gustaría ser periodista, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué hay que tener? Yo creo que siempre lo dije, no de ahora, lo digo siempre, hay que tener pasión. Ujú. Pasión por lo que vos afrontes en la vida, en lo que sea, en periodismo, en estudio, en cualquier cosa. La pasión es el eje principal. Después también la responsabilidad y por supuesto las ganas de aprender. Las ganas de aprender constantemente. De chupar conocimientos, de cultivarse, de ser respetuoso, de ser humilde en los inicios, porque es la forma que vos te van dando lugar también en la vida después. Claro. Pero la pasión es la llama inicial para mí. Y ahora sí, la última, que siempre nos queda una. Sí. ¿Cómo te llevas y cómo te has venido llevando con la tecnología? Bien, me voy Bien. adaptando. Me cuesta un poco al inicio, capaz como te sucede. Sí. Pero viste como al principio nos dan una especie de decálogo y le vamos agarrando la mano hasta De a que lo poquito. internalizamos, ¿no? Por ahí no tenemos la velocidad de un millennium. Exacto, no, por supuesto. Pero vos tenés la sabiduría a veces para preguntarle ciertas cosas que el chico, por la falta de expresión, no puede hacer. Claro. O podés conectar con cosas históricas y traerlo al presente y concatenar una buena nota. Sí. Así que es un poco eso. Es todo lo de un aprendizaje y por eso sigue siendo apasionante todo esto, ¿no? Lo viejo funciona. Lo viejo funciona. Gracias, Raúl. Muy No, amable. gracias a vos, gracias a ustedes. Y así de esta manera llegamos al final de un nuevo programa que pueden ver en YouTube, también en nuestro propio portal de noticias que es www.elciudadanoenecochea.com.ar. En Lobería, en Juan N. Fernández y en San Cayetano nos ven a través de sus respectivos canales televisivos. Hasta la semana que viene.